En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, estamos frente a una nueva jornada informativa, es martes 9 de enero. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por la audiencia. Aquí estamos desde esta hora, siempre bien temprano, para compartir con todos ustedes lo que son las notas de mayor interés y mayor jerarquía dentro de los espacios nacionales e internacionales. Hay informaciones nuevas que surgen en el plano nacional interesantes y hay que estar muy alertas, sobre todo con el caso de Citgo, hay que estar muy pendientes, hay que hacer seguimiento informativo en este caso y también otras notas que tienen que ver con el tema de salud, que ayer advertíamos el caso del COVID y la exhortación que hacía pues la Organización Mundial de la Salud. En esta oportunidad, en nuestro país concretamente, es el caso pues del dengue, así que muy pendientes en este sentido. Pero bueno, en todo caso, aquí estamos, como dije antes, para compartir y ofrecerles las informaciones que tienen mayor interés y mayor valor. Por lo demás, les invitamos a ustedes a que se contacten, se comuniquen con nosotros. Ya tienen las redes sociales abiertas, fundamentalmente la cuenta X, antes conocida como Twitter, para que puedan ofrecer sus comentarios y desde luego expresar sus inquietudes, sobre todo en el tema de servicios públicos, que siempre estamos canalizando con mucho énfasis pues en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, comencemos a ofrecer los detalles. Comencemos con ese tema que ya mencionaba, que es Citgo. Bueno, ¿qué ocurrió en el día de ayer, lunes 8 de enero? Dos decisiones importantes. Una de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ratificando que la decisión que tomó hace un tiempo y que tuvo su mayor expresión en marzo del año pasado de un tribunal en Delaware, sigue vigente. Hubo una apelación de la llamada Junta Ad Hoc de PDVSA. Esta junta fue mencionada por lo que se llamó y estuvo pues en el debate público como el interinato. Pero como el gobierno de los Estados Unidos le dio alguna beligerancia, entonces actuaron jurídicamente para detener acciones de carácter legal que algunas empresas habían pues presentado ante tribunales de los Estados Unidos y tribunales internacionales para que se definiera el tema de deudas que tienen esas empresas por diferentes razones, entre ellas expropiación. Bueno, estas empresas fueron avanzando en el camino desde hace tiempo solicitando pues que fueran indemnizadas. Y el único activo donde podían amarrarse para indemnizar lo que el Estado venezolano les debe, porque es un activo internacional por lo demás y está en territorio de los Estados Unidos, es Citgo. Para este viernes 12 de julio deberían conocerse ya detalles de una subasta. El valor de Citgo está en activos como tal, tiene 3 refinerías, estaciones de servicio, oleoductos, sobre los 12.000 millones de dólares. Y hay deudas diversas, no solo por el tema petrolero, sino con Cristalex, que fue expropiada hace muchos años atrás, y también otras empresas que reclaman que sean indemnizadas por deudas que tiene desde hace mucho tiempo el Estado venezolano. Lo cierto es que esa decisión de la Corte Suprema define que debe seguirse el proceso, pero ayer también en los Estados Unidos el tribunal de Delaware ratifica que se pueden sumar otras empresas, alrededor de 10, que han realizado reclamos por deudas, reclamos por indemnización por deudas del Estado venezolano. No sería de extrañar, para que no nos tome de sorpresa, que en cualquier momento comience el proceso de subastas y comience, bueno, cada una de esas empresas que buscan su indemnización de acuerdo a sus intereses a cobrar lo suyo, ¿no? En este caso, o si estuvieran interesadas en involucrarse en un paquete accionario con Citgo. De todas formas, el Departamento del Tesoro advirtió que antes de cualquier decisión, antes de cualquier determinación judicial, ellos pudieran expresar su punto de vista. Desde hace tiempo han extendido la protección sobre Citgo Petroleum
y eso pudiera mantenerse. Pero la presión que se ejerce a nivel de tribunales es muy fuerte y las decisiones son contrarias sencillamente a ese activo del Estado venezolano. Así que muy pendiente de lo que pueda pasar con Citgo en los próximos días. Bueno, continuamos. Vamos a hablar del tema de las sanciones porque ayer el presidente Nicolás Maduro volvió a referirse en una reunión donde recibió pues oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recibió la comunicación de que se había instalado la Gran Cámara o Asamblea Nacional y aprovechó la ocasión para referirse al tema de las sanciones y ratificar que deben levantarse todas sin condiciones. Advertía que lo único que se han hecho lo único que se ha otorgado son algunas licencias dentro de un proceso de flexibilización de las sanciones, pero que no puede haber condiciones y tienen que levantarse todas. Su exhortación fue hacia el gobierno de los Estados Unidos en este sentido. Aprovechó la ocasión para fustigar a la dirigencia política opositora o aparte de esa dirigencia política opositora y acusarles de estar al servicio de los intereses de los Estados Unidos y de los imperios, etcétera, etcétera, dentro de lo que es el perfil del discurso oficial en este sentido. Pero sí ratificamos, pidió el levantamiento sin condiciones. También ayer, por cierto, se estuvo recordando el tema del Acuerdo de Barbados y el tema del manejo de los activos y todo ello, así que hay que estar también muy pendientes de este tema. Vamos ahora al primer reporte de la apertura del año que tiene la ONG Observatorio Venezolano de Finanzas, el tema de la inflación. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, que es un organismo independiente, la inflación culminó en el año 2023 recién finalizado en 193%, mucho menor a como finalizó en el año 2023, que estuvo, 2022, que estuvo, creo, si mal no recuerdo, sobre 305%, la inflación anualizada. Esta del 2023, repito, 193%. También se redujo la depreciación del bolívar durante el recorrido del año pasado a 106%. El año antes pasado, 2022, había culminado en 281%. Esto obviamente tiene dos elementos importantes que citar. Uno, la intervención permanente, constante del Banco Central de Venezuela para evitar una estampida en la paridad de dólar-bolívar. Y desde luego también la caída del poder adquisitivo de los venezolanos, bueno, por la precaria condición económica que está registrando la mayoría de la sociedad venezolana, lo cual es muy evidente. Así que bueno, es una información importante. A la par también la consultora Ecoanalítica daba a conocer algunos porcentajes recién sobre el desenvolvimiento económico y se registraba, de acuerdo a sus números, una caída de la actividad en 0.7% al concluir el año 2023. Decía en la introducción, tema salud. Ya habíamos hecho advertencias en el día de ayer. Tema salud. En este caso, el doctor Julio Castro, infectólogo, profesor universitario, señalaba que hay que estar muy alerta y que tienen que tomarse decisiones, el Estado venezolano fundamentalmente, en cuanto al dengue. Se está extendiendo de manera significativa. Hay que tomar decisiones y, bueno, comenzar también a tomar previsiones en este caso. A la par, bueno, siempre se está recomendando que se retomen, aun cuando esto lo vinculan con el COVID, pero también para otras patologías respiratorias, el tema de las mascarillas. Se hacen las advertencias, hay hay un contagio que se está haciendo en algunos casos y en algunos lugares masivo con el dengue, así que tengan mucho cuidado en este sentido. Vamos con el tema de Guyana, que por cierto, ayer advertía Nicolás Maduro al gobierno guyanés y también hacía cita del gobierno del Reino Unido, advertía que no se estén confiando en que Venezuela pueda ser, es lo que sugería, no puede ser débil o frágil frente al tema del reclamo territorial por la Guayana Esequiba. No es así, seguirán las iniciativas. Hoy, por cierto,
creo que la Asamblea Nacional va a comenzar la segunda discusión del proyecto de ley de defensa de la Guayana Esequiba, pero se hacían advertencias en este sentido, lo hacía el gobierno nacional. Esto viene al caso porque sobre el tema, en una reunión con el cuerpo diplomático, el Papa Francisco se refirió a ello, diciendo que hay tensiones, que ojalá que en las Américas no hay guerra, pero hay tensiones, y citaba concretamente el caso de la que se ha generado, o las que se han generado en la relación particular entre Venezuela y Guyana. Otro elemento que se suma para estar, digamos, a nivel de alerta o de interés en todo caso, o a nivel de expectativa, es que ayer comenzó su visita a Guyana, a su capital Georgetown, el subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental de los Estados Unidos. La declaración fue muy genérica para hablar de temas de seguridad regional y concretamente de seguridad para Guyana. Establecer alianzas probablemente, tendrá reuniones con las altas autoridades de ese país y también con representantes del CARICOM, que es el organismo que agrupa a países del Caribe. Así que bueno, esto seguramente la Cancillería venezolana, o sobre esto la Cancillería venezolana, pudiera estar pendientes o hasta emitir alguna declaración en este sentido. Vamos a temas internacionales. Bueno, uno de ellos tiene que ver con la América del Sur, la decisión que tomó el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, de declarar el estado de excepción por el tema carcelario. Esto viene a propósito de la fuga de uno de los más importantes líderes, lo que aquí llamamos en Venezuela pranes, del liderazgo digamos, de las cárceles ecuatorianas. Siguen las irregularidades, siguen los problemas en las cárceles, y ha ordenado la intervención de ellas. Ha autorizado incluso a las Fuerzas Armadas a la intervención de las cárceles para acabar con el régimen criminal. Así que lo que se avecina en Ecuador hay que verlo con sumo cuidado en este sentido, pero se declara por un plazo determinado el estado de excepción. Bueno, seguimos en América del Sur. Vamos a Lula. Ayer se cumplió un año de este movimiento de protesta que fue calificado de intentona golpista, finalmente, de partidarios de Jair Bolsonaro. Eso ocurrió en Brasilia, recuerden, hace un año, 8 de enero, y se hizo un acto especial donde estuvieron representantes de los altos poderes del Brasil, donde Lula da Silva recordaba lo que allí ocurrió con la intentona golpista y también señalaba que hay algunos ya detenidos, incluso condenados, pero que debería continuarse la investigación y establecerse responsabilidades penales sobre los responsables mayores de ese movimiento que estremeció y que buscó un pronunciamiento incluso militar en Brasil. Bueno, otro tema importante. Nos vamos al tema de la guerra en Gaza, pero también abriendo frentes hacia el norte de Israel, hacia el Líbano, donde, por cierto, ayer se anunció que uno de los más importantes líderes del movimiento fundamentalista proiraní, Hezbollah, había fallecido con un ataque aéreo que realizó, un bombardeo que realizó la Fuerza Aérea israelí. Ese es otro frente que está abierto y que puede profundizarse. El gobierno del Líbano y otros países del área están muy preocupados. Israel dice que ya hizo el barrido sobre el norte de Gaza, que continuará hacia el centro. También se anuncia la baja de otros integrantes del grupo fundamentalista Hamas, pero el saldo es realmente triste y lamentable. Más de 20.000 personas muertas, se habla de 23.000 y tantas personas, es la información que ofrece el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza por los ataques aéreos y la confrontación armada. Estuvo Anthony Blinken, o está Anthony Blinken, a esta hora, con la diferencia de horarios, está en Israel para reunirse con el primer ministro Netanyahu y otras autoridades de ese país. Estuvo reunido ayer en Riyadh con el príncipe saudita y autoridades también del gobierno saudí, del Reino de Arabia Saudita. Coincidió su visita con la de Josep Borrell, el responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y estuvieron hablando sobre cómo hacer para detener la guerra y cómo evitar que continúe y que pueda expandirse o multiplicarse sencillamente esta terrible confrontación. Bueno, temas deportivos. Vamos a centrarnos en el fútbol con una muy lamentable noticia que estremeció pues al mundo futbolístico mundial, la muerte a los 78 años
todavía tenía fuerza y vigor, pero se fue deteriorando en el tiempo, un problema serio de salud que tenía el famoso Kaiser Franz Beckenbauer, ganador de la Copa del Mundo con la selección alemana, ganador de torneos con su equipo Bayern de Múnich. Falleció en la tranquilidad del seno familiar, de acuerdo a un comunicado. Se pronunció el mundo futbolístico por todas partes, haciendo recuerdo de un extraordinario jugador. Por cierto, en los recuerdos está, y hay alguna reseña informativa por allí, cuando Beckenbauer, en la fase final de su carrera, al igual que Pelé, se integraron al Cosmos de Nueva York y estuvieron de visita aquí en Venezuela y disputaron un partido en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria versus el campeón venezolano de aquella época, el Portuguesa Fútbol Club. Estuvo Beckenbauer disfrutando acá del país, estuvo jugando junto a Pelé y el Cosmos de Nueva York. Y en el béisbol está el round robin, pues pierde La Guaira su invicto. Cardenales viene levantándose en forma lenta, pero algunos dicen que segura. 2 triunfos por 4 derrotas y le quita el invicto a La Guaira, que sigue como líder con 5 victorias y 1 derrota. Luego le siguen Bravos de Margarita y el Caracas con 4-2. Bueno, y están también por allí los Tigres de Aragua empatados con los Cardenales de Lara con 2 ganados y 4 perdidos. Bueno, parte de la información que tenemos, desde luego que hay mucho más en esta primera emisión. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de X, antes Twitter, usando la etiqueta numeral Primera Emisión. De inmediato los titulares de la prensa nacional, prensa regional, un segmento dedicado a los titulares internacionales, otro a la información del tiempo y al final lo que ustedes envían por redes sociales y que reseñamos en medida de lo posible, ¿no? En función del tiempo del que vamos a disponer. Así que les dejo de inmediato con Gaudí y Harley. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, caballeros. Buen Buenos día, días, Venezuela. Carlos. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 9 de enero de 2024. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que, como siempre, iniciamos bien tempranito. Harley, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Muy buenos días, Gaudí. Feliz de acompañarlos en la primera emisión. Muy buenos días, señores televidentes. Ya todo está listo, como lo dicen mis compañeros, para hacer la revisión de la prensa que circula en todo el país. Adelante, señor director. Iniciamos este recorrido con la portada digital del diario 2001. Ellos reseñan como principal titular el siguiente: activan un plan online educativo para mujeres. El sumario dice que el gobierno puso en marcha una plataforma tecnológica dirigida a la población femenina. La herramienta está conformada por los programas formativos del Ministerio de Educación Básica y Universitaria. También se destaca en esta portada: Conferencia Episcopal pide garantías en elecciones. Más abajo, presidente Maduro, 2 puntos, obligamos a Guyana a dialogar. Tienen una fotografía allí. En el tema internacional, en España vuelven al uso de mascarilla en hospitales y también retoman viajes a la Luna. En otro tema, dice el cohete Vulcan Centaur despegó este lunes desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. Es la primera misión robótica comercial de Estados Unidos que llegará al satélite natural. Revisamos de inmediato la portada de Últimas Noticias para este martes. En su principal titular destacan declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Que levanten todas las sanciones, pide Maduro. Expresó que, abro comillas, no aceptamos chantaje, condicionamientos ni amenazas de nadie. Desde Miraflores, el jefe de Estado también hizo referencia a la necesidad de la recuperación de los ingresos de los trabajadores. Más abajo, con una gráfica, notificación de inicio de sesiones en Asamblea Nacional. En un acto en el Palacio de Miraflores, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, notificó al jefe de Estado, Nicolás Maduro, el inicio de sesiones del Poder Legislativo del periodo 2024-2025. Rodríguez dijo que este año el Parlamento designará al Contralor General, Fiscal General y Defensor del Pueblo. Otro titular que destaca en Últimas Noticias para este día: señalamiento. El Partido Socialista Unido de Venezuela llama a la unidad para lograr victoria electoral. Diosdado Cabello dijo que en el 2024 las fuerzas de la revolución deben transitarlo, abro comillas, en perfecta unidad para garantizar victorias y retos, cierro comilla. Más abajo, honores. Restos de Domingo Sifontes llegan hoy al Panteón.
Educación, los chamos vuelven a clases en todo el país. Pulso regional, retorno de temporaristas se dio sin novedad. Ellos también destacan una entrevista que le hicieron a Wickelman Ángel. Queremos escuchar las voces del sector privado. El titular de INSES busca profundizar relación dialógica con sectores económicos. Crisis. Decretan estado de excepción en Ecuador tras motines en 6 cárceles. El presidente Daniel Noboa decretó la medida. Bien, ahora vamos a compartir con ustedes la portada digital del diario El Universal para este día. Ellos destacan el siguiente titular. Presidente Maduro, 2 puntos. Estamos marcando el camino de la victoria. Dice el sumario de la nota que el mandatario aseveró que se seguirá trabajando por el bienestar de todo el pueblo venezolano en este año que comienza. También tenemos como titular destacado en esta portada: Arabia Saudí recorta precios del crudo en los mercados globales. Hay preocupación por conflicto entre Hamas e Israel y tensiones en Medio Oriente. Además, tenemos más abajo, publican todo el cronograma del recorrido de la Divina Pastora. Dice acá que la imagen sagrada recorrerá 57 parroquias durante 70 días. En este sentido, la capital larense se prepara para la participación de más de 2 millones de personas en esta tradicional procesión. Más abajo, tema internacional, dice Trump defenderá en la corte que tenía inmunidad durante el asalto al Capitolio. También se reseña en esta portada: falleció un alto mando de Hezbollah tras un ataque israelí en Líbano. Además tenemos con fotografía Nueva York en alerta por una tormenta. Dice que la ciudad de Nueva York y sus alrededores están en alerta por una tormenta invernal que se espera llegue a la región a partir de hoy y que traiga nieve, viento y fuertes lluvias, lo que podría empeorar las condiciones de viaje y producir inundaciones en algunas localidades. Y en el tema deportes, por supuesto, se reseña el adiós a una leyenda mundial. Tienen la fotografía. El exfutbolista alemán Franz Beckenbauer, mundialmente conocido como el Kaiser, falleció a la edad de 78 años, informó su familia. Es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Ahora vamos a revisar qué nos trae el portal web de El Nacional para este martes 9 de enero. En su principal titular destacan lo siguiente: condenan a una pareja a 27 años de cárcel por caso de abuso sexual a sus hijos en Mérida. En septiembre del año pasado, el fiscal general Tarek William Saab informó que desde agosto de 2017 hasta ese momento fueron condenadas 5.081 personas por el delito de abuso sexual contra niños y adolescentes. Según la investigación, el padre de 30 años de edad abusaba y maltrataba físicamente a sus hijos, mientras que la madre de 25 estaba al tanto de los hechos, pero hacía caso omiso, aseguró en el ente fiscal, mejor dicho, en una nota de prensa. Ambas personas fueron detenidas por la policía en el 2022 en su vivienda, en el estado Mérida, específicamente en el oeste, luego de que una tía de las víctimas denunciara la situación ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que luego alertó al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Otra noticia que destaca El Nacional para este día: al menos 11 heridos por explosión de gas natural en un hotel en Texas. El hecho ocurrió a las 3:45 hora local en el hotel Sandman Signature y dejó una gran cantidad de escombros y echó abajo una parte de la fachada del edificio. El personal de emergencia aún busca entre los escombros posibles víctimas. Las primeras investigaciones apuntan a que la explosión fue causada por gas natural. Bueno, vamos a compartir ahora con ustedes la portada digital del diario Meridiano, especialista en la materia deportiva. Tienen una gran gráfica que ocupa casi toda esta primera plana. La titulan Caracas vuelve a la carga. Dice el sumario que Leones visita hoy a Tigres en el José Pérez Colmenares de Maracay, en duelo vital para ambos conjuntos con miras a meterse en la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. También destaca en esta portada: Cardenales acaba con el invicto de Tiburones en el round robin. A esta hora establecemos nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte vamos a revisar los titulares de la prensa regional, así que sigan allí, enseguida estaremos de vuelta.
La inflamación de las microglías, las células del sistema nervioso central que actúan como defensores del sistema inmunológico cerebral, puede ser la causa del Alzheimer. Un estudio realizado en la Universidad de Washington reveló que en las personas con esta patología, la mayoría de este tipo de células se encuentran en un estado preinflamatorio, haciéndolas menos efectivas como protectoras del cerebro. En la investigación, se utilizaron muestras de autopsias cerebrales de donantes con Alzheimer, en el que se identificaron 10 tipos de microglías, 3 de ellos no identificados anteriormente y uno de ellos el más común en las personas con esta enfermedad. Los científicos esperan que con este hallazgo se pueda conducir al desarrollo de terapias innovadoras que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas que son afectadas diariamente por esta enfermedad degenerativa. Génesis Rivas, Televen. Comenzamos nuestro recorrido por la prensa regional con la antorcha que circula en Anzoátegui. En su principal titular destacan la siguiente información con una gráfica, por cierto. Muere conductor de camioneta involucrado en accidente en la vía El Tigre Bolívar. El conductor de una camioneta involucrada en el siniestro vial registrado la mañana del lunes 8 de enero en la carretera El Tigre Bolívar murió y 4 personas, entre ellas 2 niños, resultaron lesionados. Otro titular que destaca la antorcha para este día. Rescatan a 40 menores que eran explotadas sexualmente en Perú. La policía peruana rescató a 40 niñas y adolescentes que eran explotadas sexualmente a través de las redes sociales por una fracción del Tren de Aragua, banda criminal de origen venezolano que siembra terror en Sudamérica con asesinatos y extorsiones. Por otra parte, 3 días sin largas colas de autos tienen estaciones de servicio en El Tigre. Desde hace 3 días no se registran largas colas de vehículos en las estaciones de servicio del municipio Simón Rodríguez al sur del estado Anzoátegui. Trabajadores de estas gasolineras informaron que continúan recibiendo el despacho del combustible de manera interdiaria. Otro titular que está en la parte izquierda de este periódico: más de 6.000 tigrenses no reciben servicio hídrico desde hace 8 meses. Un aproximado de 6.000 habitantes de la ciudad de El Tigre se encuentran afectados por la falta de agua a través de las tuberías de sus viviendas, a causa de la paralización del pozo de agua Antonio José de Sucre desde hace 8 meses. Otro titular que destaca la antorcha: PDVSA se compromete a aumentar la producción de petróleo en 2024. La Junta Directiva de la Estatal Petróleos de Venezuela, presidida por el también ministro del área, Rafael Tellechea, reafirmó este lunes su compromiso de aumentar la producción de crudo este año. ¿Qué trae la portada del diario Nuevo Día que circula en Falcón? Se lo contamos de inmediato. Dice: arranca Edúcate en Venezuela, mujer. Dice el sumario: el nuevo espacio tecnológico cuenta con diferentes ofertas educativas de los programas formativos del Ministerio de Educación. Más abajo, con una gran fotografía, tapabocas obligatorio. ¿De qué va esto? Lo dice en detalle la nota. Como parte de las acciones preventivas ante una alta incidencia de gripes en la región, diversos colegios de Paraguaná notificaron a los padres y representantes el uso obligatorio de tapabocas en este regreso a clases después del receso navideño. Por cierto, también se destaca este titular: regreso a clases. Las 1.100 escuelas falconianas abrieron sus puertas para el regreso a clases de los más de 211.400 estudiantes de todos los niveles y modalidades este 8 de enero, informó la autoridad colectiva de educación, Marielis Castro. Además, tenemos el siguiente titular en esta portada de Nuevo Día: repiten en Los Taques. Este lunes fue ratificada toda la Junta Directiva del Consejo Municipal de Los Taques. Dice que Anolis Arias se mantiene como presidenta, acompañada de Luis Zárraga como vicepresidente y Johnny Reyes como secretario. En otro tema, destaca esta portada de Nuevo Día: el Papa tocó el conflicto. Se refieren al conflicto entre Venezuela y Guyana, esta controversia territorial. Y dice la nota
Que si bien no hay guerras abiertas, eso es una cita textual para el sumo pontífice, existen fuertes tensiones entre algunos países, por ejemplo, entre Venezuela y Guyana. Esto dijo el lunes el Papa Francisco ante una delegación de diplomáticos. Pidió además mayor compromiso internacional para resolver los conflictos del mundo. Y en el tema deportes tienen la fotografía Adiós al Kaiser. Bueno, y de Falcón nos vamos a Monagas, que nos trae Maturín News. En su principal titular y con 5 fotografías. En riesgo de desplomarse 7 casas en Los Cortijos. En peligro latente están 7 familias de la calle 1 del sector Los Cortijos, parroquia Las Cocuizas de la ciudad de Maturín, por el constante sedimento de un terreno en la zona. Los afectados aseguran que 3 de las viviendas están que se derrumban, una situación que los mantiene en zozobra. Piden a las autoridades que los atiendan con urgencia. En materia de política, juramentan a la nueva directiva del Consejo Legislativo de Monagas. Más abajo, extienden la ruta para desfiles de los carnavales de Maturín 2024 y en materia de espectáculos, Karina estrena videoclip grabado en Acarigua. Bueno, veamos ahora qué trae el diario Primicia que circula en el Estado Bolívar. En su portada dice: Maduro aspira a una oposición independiente de Estados Unidos. El antetítulo dice: notificación al presidente de la instalación del nuevo año legislativo. Dice la nota que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que espera que surja una nueva oposición que no tenga tutelaje de Estados Unidos, que sea independiente y soberana. Reprochó, y lo que sigue es una cita textual, abro comillas, la actitud servil de sectores de la ultraderecha venezolana a los dictámenes de Washington. Cierro comillas. En otros titulares, ministra Santaella entusiasta, regreso a clases. La ministra de Educación destacó que este lunes millones de niños y jóvenes acudieron a los salones con entusiasmo y mucha fe en Dios. Más abajo, 1 muerto y 4 heridos en choque. Dice, un hombre falleció y otras 4 personas resultaron heridas por un choque ocurrido en la vía de Ciudad Bolívar a El Tigre. La colisión ocurrió en las adyacencias del peaje Guanipa, en el estado Anzoátegui, donde una camioneta volcó e impactó con un carro de color azul. También se destaca en esta portada, bueno, este titular que conmociona al mundo del deporte, dice Adiós Kaiser. Bueno, y con esta portada establecemos una nueva pausa en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y sus mensajes a través de la cuenta @el_noticiero, y yo creo que Harley tiene por allí la hora para compartirla con la audiencia. Siempre listo como los Boy Scouts, 6:40 de la mañana. Pausa y ya venimos. La compañía Clicks Technology hará la presentación oficial de una funda para iPhone con teclado físico, denominada Clicks Creator Keyboard, en la Feria de Tecnología CES 2024 en Las Vegas. Este accesorio se conecta por el puerto de carga y no obstruye la carga de la batería, debido a que el puerto se puede conectar al protector y tampoco interrumpe el funcionamiento de carga inalámbrica. Este case está diseñado en una pieza de silicona líquida y estará disponible únicamente para las versiones de iPhone 14 Pro, 15 Pro y 15 Pro Max. Este protector llega en colores Bumblebee y cielo londinense, es decir, amarillo y gris claro. Más que un teclado, también proporcionará atajos para iOS y cuenta con una tecla para activar Siri. Los Clicks Creator Keyboard estarán disponibles a la venta desde el 1 de febrero desde los $139 hasta los $159. Renny Escalona, Televen. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en México con la portada digital del diario La Voz de Durango. Ellos tienen una fotografía acompañada del siguiente titular: drástico aumento en precio de pollo y res, dice, a unos días de 2024. Y más abajo se reseña la carga tributaria ha orillado al comerciante a incrementar los precios. En otro tema dice, regresan más de 450,000 alumnos a clases este 2024.
Ahora nos vamos a revisar qué trae El Expreso. Ellos en su principal titular destacan lo siguiente: Petroperú en crisis entre la reingeniería y la necesidad de privatización. La entidad estatal requiere más de 2.000 millones de dólares para seguir operando, dinero que saldrá de todos los peruanos. El Mundo de Honduras, que trae en su portada, dice: Libre convoca movilización en defensa de la refundación para el próximo 27 de enero. Es el antetítulo, también con fotografía: capturado Francisco Roberto Cosenza Centeno, exfuncionario solicitado en extradición. Bueno, y de Honduras nos vamos a España. ¿Qué nos trae La Vanguardia? En su principal titular destacan lo siguiente: Junts condiciona su voto a multar a empresas que no vuelvan a Cataluña. El cambio de la ley de sociedad de capital es una de las exigencias para aprobar los decretos del gobierno, de los que dependen medidas anticrisis, mejor dicho. Otro titular: un ataque israelí mata en Líbano a un líder de las milicias de Hezbollah. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece parcialmente nublada. Veamos ahora el pronóstico del tiempo en detalle. Los Teques estará parcialmente nublado, con precipitaciones, temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 27. Acarigua parcialmente soleado, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 37. Barcelona parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Harley Monse Guilleman y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Muchísimas gracias, Gaudí. Así es, nos toca revisar qué tienen las redes sociales con información que ustedes nos han hecho llegar a través de la cuenta en X, @el_noticiero. Vamos a arrancar este recorrido con un mensaje que muy temprano, por cierto, nos escribió la señora Ángela María. Ella nos dice: buenos días para todos ustedes. Aquí en la residencia Venezuela, en Coche, Caracas, estamos preocupados por los árboles que no han venido a podar. Ya hemos recurrido ante los entes competentes como la alcaldía y nada de respuesta. Esto es una muerte anunciada para los vecinos. Otro mensaje nos los hace llegar la usuaria @bendita62. Dice: feliz y bendecido día, deseándoles un excelente año al equipo del noticiero desde la urbanización Los Girasoles en Guarenas. Llevamos 6 días sin agua. No tenemos información exacta de lo que pasa. Niños, ancianos y discapacitados afectados. Y allí, por supuesto, están etiquetando la cuenta de @hidrocapital. La señora Virginia Jiménez nos dice: buenos días, muchachos, 2 meses sin agua, Puerto Píritu, Anzoátegui. La señora Alejandra Nel dice: ya viendo las noticias, bueno, reportando sintonía. Importantísimo saber desde dónde nos escriben. Por acá el señor Luis Pinzón dice: buenos días desde La Urbina, desayunando, viendo las noticias y deseándoles un feliz día a nuestra bella Gaudí y para ti, Harry. Saludos, Luis Pinzón. Mire, el señor Luis me ha cambiado el nombre. Harry. Ahora me llamo Harry, como Harry Potter. Para finalizar este recorrido vamos a mostrarles de inmediato en pantalla un mensaje que nos hace llegar el señor Felipe Romero, y ahí están 2 arepitas. Dice: buen día y feliz martes, una de pollo y una de carne mechada. Bueno, ¿cuál prefieres tú, Gaudí? Yo la mía se la voy a dar a Carlos Fernández porque yo estoy comiendo un poquito más sano, así que los carbohidratos los he tratado de eliminar. No. Yo me quedo con la de carne mechada. Por allí esas Buena calorías elección. se queman a lo largo del día. Buena elección. No, yo abdico, yo estoy igual que tú, yo me retiré de las harinas. Muy bueno. bien. Bueno, pura proteína entonces. Te la carne tocan mechada. comerte entonces las 2 a ti. No tantas harinas, por Dios, por Dios. Además que bueno, hay que comer sano, ese es uno de los objetivos Sí, de señor. este nuevo año. Y ejercicios, hacer ejercicio. Así es. Vamos a ver si se cumplen. Vamos a ver, hablamos dentro de unas 3 o 4 semanas. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, a presentarles el resumen de algunas otras informaciones que hemos preparado en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Ya hemos tenido un buen recorrido, un buen perfil en lo nacional y lo internacional, también en lo regional, de las notas de mayor interés. Pero vamos con el tema educativo en este caso. Bueno,
Más del 70% de los estudiantes de la capital de la República habrían retornado a clases este lunes de acuerdo a las cifras del Ministerio de Educación. Pero todo va muy lento, ¿no? Todavía hay unas clases que van a comenzar el miércoles y otras el jueves. Bueno, vamos con el tema de salud. Según expertos, el COVID-19 no es el único virus respiratorio presente en Venezuela. La influenza y el sincitial también predominan en territorio venezolano. A cuidarse. Tema de comunidad. Más de 20 familias del sector Mirador del Este, en Petare, Estado Miranda, están afectadas por un bote de aguas servidas. Tema internacional, entre otros, un trabajador municipal perdió la vida en Francia debido a la ola de frío que azota a ese país, bueno, y a todo el hemisferio norte, ¿no? Vamos al espacio de la entrevista. Bueno, ahí estaremos compartiendo con Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, AMSA. Y siempre culminamos con la información de arte y espectáculos en lo actual. El cantante venezolano Noré lanzó un adelanto de su próximo disco. Bueno, la invitación es para que no se retiren de nuestra sintonía. Vamos a hacer una breve pausa y al retorno, Gaudí y Harley estarán con ustedes con las informaciones y los detalles. Y 54 minutos de la mañana, seguimos con más de la primera emisión del noticiero. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a la comisión especial que investiga las declaraciones de Donald Trump contra Venezuela de la Asamblea Nacional a que se revisen los comunicados oficiales aprobados por el Parlamento de 2015 que supuestamente llaman a la invasión estadounidense en nuestro país. Revivieron un fantasma. Exhumaron el cadáver del TIAR para apuntar a Venezuela. No contentos con el daño económico, financiero, comercial, presupuestario, social, las inmensas heridas sociales en el ingreso de los trabajadores, de las trabajadoras, las inmensas heridas sociales en el presupuesto para la salud, para la educación, para las pensiones, para las jubilaciones. Quisieron llevar al país a un caos. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio a conocer que en estos primeros meses del año el Parlamento elaborará leyes que permitirán la recuperación del estado de bienestar y prosperidad de los venezolanos. En ese sentido, ya tenemos concordadas un grupo de leyes relacionadas con la economía, entre otras las leyes para el fomento de exportaciones distintas a la exportación petrolera, las nuevas leyes para modernizar los elementos de transacciones comerciales, específicamente una ley para el comercio digital, una ley para la inversión extranjera en tiempos de agresión y de guerra económica. Queremos desarrollar en una ley marco todo el proceso que ya se ha venido trabajando a través de la llamada ley antibloqueo de la Asamblea Nacional Constituyente. Rodríguez indicó que buscarán leyes que ayuden a modernizar las transacciones que están establecidas en el Código de Comercio y señaló que este martes, durante la sesión ordinaria, iniciará la segunda discusión de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. El subsecretario de Defensa adjunto de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Daniel Erickson, realiza una visita diplomática en Guyana para tratar temas en materia de defensa y seguridad. Según un comunicado de la Embajada estadounidense en Georgetown, Erickson se reunirá con altos funcionarios del gobierno guyanés y de la Fuerza de Defensa de ese país con el objetivo de apoyar el crecimiento de los organismos militares. Además, se espera que también sostenga un encuentro con representantes de la comunidad del Caribe.
A partir de este martes, los restos mortales del general Domingo Antonio Sifontes reposarán en el Panteón Nacional en Caracas, donde se conservan los restos de los personajes más destacados de la historia de nuestro país. Este sábado se dio inicio al traslado de sus vestigios, que se encontraban en Tumeremo, Estado Bolívar, en la ciudad capital, específicamente en el Paseo de la Nacionalidad. Sus restos fueron recibidos por los efectivos militares de seguridad y ciudadanos, quienes honraron su memoria. Domingo Antonio Sifontes, quien falleció el 9 de enero de 1912, cumplió un rol decisivo en la expulsión de los ingleses del territorio venezolano. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Quédense con nosotros porque al regresar les informamos que accidentes de tránsito por imprudencia siguen generando víctimas fatales en el estado Zulia. Entre el 70 y 90% de los estudiantes caraqueños retornaron a las aulas de clases este lunes. A pesar de ser el primer día de clases de este año 2024, la receptividad fue razonable, de acuerdo a algunos docentes. Desde pandemia, los niveles de motivación por la formación educativa han venido en ascenso, según lo que han podido observar varios profesores con los que conversamos. Muchos de ellos consideran que es fundamental buscar nuevas herramientas para que los estudiantes no sientan las clases como una rutina y así las ganas de aprender sigan aumentando. Te digo que aquí soy el docente coate de matemática y de verdad como enseñamos a través de juegos, que es la nueva, diría, metodología para formar a los alumnos, pues están bastante motivados. Apenas te ven, te preguntan, profesora, vamos a jugar hoy. Pues facilitarle al alumno su aprendizaje y a los docentes cambiar la metodología antigua de un pizarrón y el conversar nada más ellos. Los bajos salarios de los docentes ha ocasionado que muchos se retiren. Sin embargo, aún son miles los que continúan por vocación y hacen hasta lo imposible por cumplir con su responsabilidad. Esfuerzos que los representantes valoran, pero que a su criterio es importante que se atienda a esta situación si se quiere mejorar la calidad educativa para las nuevas generaciones. Se ha venido viendo como un avance relativo. Hay más asistencia de niños al colegio, hay padres un poco más preocupados porque los niños asistan, porque bueno, la situación, es lo que venimos comentando, ha hecho que bueno, haya un desbalance allí en algunas cosas, pero bueno, este año se ha visto una mejoría. Pocos niños vinieron, pero sí, el colegio, la escuela abrió temprano y casi todas las maestras vinieron a clase. Pero todavía falta, por ejemplo, cuando una maestra está enferma o no por cualquier motivo no viene, para mí hace falta los suplentes. ¿No hay suplentes? No hay suplentes, pero sí me gustaría que pusieran un poquito más de su parte para eso. En los planteles educativos se esperan que a partir de este martes la afluencia de estudiantes vaya aumentando. Argumentan que pues cada inicio de año es recurrente esta situación. Con respecto a la movilización en la capital, justamente en vehículos particulares o a través del transporte público, pues ha sido relativamente fácil esta segunda semana del año. No se han registrado congestionamientos vehiculares en ninguna de las avenidas, autopistas o vías rápidas de toda Caracas. Mauricio Cruz, Televen. Este lunes fue instalada oficialmente la 121ª Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana. La agenda abordará la situación político-territorial del país, además de temas como la educación, la migración y la revisión de los estatutos organizacionales de la Iglesia. Hasta el 12 de enero estará este debate del que se espera el episcopado presente una exhortación pastoral. El cómo mejorar la situación política y social del país estará entre los primeros análisis, pues se considera que el panorama no está claro en cuanto a las candidaturas y el desarrollo de las elecciones presidenciales, inhabilitaciones y cronograma electoral, entre las preocupaciones. Es la búsqueda de una solución que tiene que ser pacífica y que tiene que ser concertada. No puede ser pues el que se quiera imponer ningún sector sobre el otro,
sí lo que tenemos que poner por delante es las expectativas de la población venezolana. El episcopado también centrará su atención en la revisión de los estatutos internos de la Iglesia Católica y entre los documentos a debatir destaca la declaración Confianza Suplicante aprobada por el Papa Francisco para que las parejas homosexuales o parejas que viven en concubinato puedan ser bendecidas. Quienes dan opinión en uno u otro sentido no han leído en profundidad el documento ni han entendido la intención del Papa al publicar este documento. Entonces, bueno, reflexionaremos más sobre esta temática y a lo largo pues, de estos días o de las próximas semanas daremos una orientación precisa del modo de cómo eso puede realizarse aquí en la realidad venezolana. La conferencia episcopal se unió al duelo por la muerte del padre José Cocal y mientras las investigaciones avanzan, instan a recordarlo desde su bondad y su lucha por los derechos de los pueblos indígenas. En cuanto al Esequibo, los obispos apuestan por la paz y aspiran que si de migración se trata, las naciones involucradas no dejen de tomar en cuenta la realidad del migrante. La Conferencia Episcopal Venezolana rechazó el incremento de detenciones de sacerdotes en Nicaragua y expresó su solidaridad hacia la Iglesia Católica de ese país. Mardoley Prin, Televen. Seguimos. La población de Caigua, en el estado Anzoátegui, celebró a la Sagrada Familia con música, procesión y besos a la iguana, fiesta que fusiona tradiciones indígenas y católicas en Barcelona. La celebración, con 150 años de tradición, conjuga lo religioso con las costumbres ancestrales del pueblo cumanagoto en una representación de la conversión al catolicismo de los cumanagotos dirigidos por el cacique Caigua, ocurrida en el siglo XVII. Hemos venido realizando una serie de actividades deportivas, culturales y sobre todo hemos tomado muy en cuenta las actividades deportivas étnicas, ¿no? Con los participantes del grupo del Nicho, los participantes del grupo de Maremar. La festividad finalizó con la singular danza del esputón, que incluye el beso a una iguana, para recibir las bendiciones de los espíritus de las montañas y en señal de respeto a la naturaleza. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Seguimos. Durante las últimas semanas se han registrado un incremento de casos de infecciones respiratorias en Venezuela y en el resto del mundo. Según expertos, el COVID-19 no es el único virus respiratorio presente en nuestro país. La influenza y el sincitial también predominan en el territorio nacional. Especialistas advierten que a pesar que los síntomas de estas enfermedades son muy similares a las de un resfriado normal, la recomendación es realizarse los exámenes correspondientes. Y lo que las personas deben conocer son los signos de alarma, cuándo acudir al médico, cuándo acudir, sobre todo cuando empiezan los síntomas. Y lo más importante es los adultos mayores, sobre todo los mayores de 65 años, los que tengan problemas del corazón, de los pulmones, que tengan enfermedades de base como diabetes, obesidad, si tienen algún cuadro infeccioso respiratorio con congestión nasal, con algo de fiebre, malestar, dolor de garganta, deben consultar lo más pronto posible. El infectólogo indicó que el virus influenza afecta principalmente la nariz, garganta y los bronquios y puede durar aproximadamente una semana. En el caso del COVID, las personas infectadas experimentan una enfermedad respiratoria de leve a moderada, mientras que el virus sincitial o RSV causa síntomas leves similares a un resfriado y se recuperan en 1 o 2 semanas. Figuera agregó que estos virus se mantendrán hasta el primer trimestre del año. Ahorita, por supuesto que aumentan las infecciones porque las personas estuvieron muy reunidas, aumentaron los casos en el hemisferio norte y muchas personas están viniendo de viaje y traen estos virus como de influenza, COVID, virus sincicial respiratorio, rinovirus. Hay un montón de virus circulando. Ahorita empiezan las clases y si hay niños enfermos o hay personas enfermas, bueno, hay que usar mascarillas o por lo menos descansar unos días en casa para evitar que no se contagien más personas. También hay que mencionar que hace algunas semanas la Sociedad Venezolana de Infectología emitió una alarma sobre el incremento de casos de dengue en Venezuela e indicó que los síntomas son similares al cuadro gripal, por lo que se debe estar muy atento ante los signos que presenten para evitar complicaciones. Vanessa Urbano, Televen. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, negó que el gobierno nacional esté negociando con la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado. Ojalá nosotros tengamos respuesta algún día sobre con quién será, Dios mío.
Ellos sí enviaron emisarios hace años, pero hace tiempo. Después les entró a hablar del régimen, con el régimen no negocio. Ahora quieren negociar con el régimen. ¿Por qué cambian de opinión así? No queremos venganza, ahora queremos justicia. No, si hasta ayer estabas diciendo que ibas a acabar con el chavismo. O sea, ¿qué te hace cambiar? Lo cierto es que hables solo, veas gente que más nadie ve, escuches voces que nadie más escucha, el que no va, no va. Es una cosa que está muy claro, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Asimismo, reiteró que en Venezuela solo existe una Asamblea Nacional, que es la que sesiona y despacha desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, al tiempo que subrayó que uno de los puntos establecidos en los acuerdos de Barbados, firmados en octubre de 2023, es el respeto a las instituciones venezolanas. El que esté despachando de ahí, esa es la Asamblea Nacional que tiene Venezuela. Lo demás son mecanismos de robo de nuestras riquezas. Ahora, decía nuestro hermano Jorge Rodríguez, que fue ratificado, tal como tú lo dices, en la Asamblea Nacional, que esto rompe los acuerdos firmados. Una de las cosas que establecen los acuerdos firmados es el respeto a las instituciones de Venezuela. Y las instituciones de Venezuela están aquí en esta Constitución. Entonces es una cosa que no tiene ningún sentido. Ahora, quedará para el tema de la justicia el tratamiento a los ladrones. Por otra parte, reiteró que Estados Unidos violó las normas del derecho internacional con la detención del diplomático Alep Saab por casi 4 años. Aseguró que el motivo de su captura fue político, por lo que se vio obligado a liberarlo. Cambiamos de tema. El estado Miranda registró cerca de 80% de afluencia turística en la época decembrina. El secretario de Gobierno de la entidad, Hugo Martínez, indicó que durante la temporada se colocaron 40 puntos de seguridad en las distintas playas a fin de brindar la atención necesaria a los residentes y a los visitantes. Señaló que no se reportaron incidentes. El teleférico Mucumbarí del estado Mérida está inoperativo desde este lunes debido a labores de mantenimiento. Así lo informó el ministro de Turismo Ali Padrón a través de su cuenta en X. Señaló que los trabajos proporcionarán mejoras en el sistema luego de la temporada decembrina. Además, precisó que las operaciones se retomarán a partir del jueves 18 en su horario habitual de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Al menos 20 familias están en riesgo en el sector Mirador del Este, en la calle Miranda de Petare, en el estado Miranda. Esto por un bote de aguas hervidas que ha socavado el terreno. Los vecinos temen que no solo colapsen 2 viviendas grandes, sino que éstas puedan caer sobre otra. Piden a las autoridades ayuda para construir bajo autogestión una pantalla que evite que siga cediendo el terreno. Las cloacas desviaron, se reventaron pues, y cogió hacia el lado de la casa y fracturó la casa. Tiene 4,5 metros guindando pues, en el aire. Ha tenido que ir refugiarse pues, en otro lado, mientras tanto nosotros estamos averiguando quién nos puede echar la mano para solventar este problema. Pues. Ya. No es solo su casa, sino que vi que la que está al lado también. Sí, son tres casas afectadas. Habitantes de la zona señalan que la situación se ha agravado desde hace 2 meses. Las aguas servidas no solo afectan el terreno, sino que generan malos olores que deterioran la calidad de vida de los vecinos. 2 meses que se cayó, bueno, porque cuando lo hicieron por primera vez, no embalvaron la cloaca bien y quedó un hueco y el agua lo fue comiendo y se cayó. Y la otra es la cloaca de aquí arriba, que también tiene como 1 mes. Y mira el agua y el tierrero como está. Dicen que lo arreglan, no lo arreglan nada. Las aguas servidas caen por el barranco hasta la calle y han deteriorado severamente el asfalto. Es tanta la cantidad de aguas negras que se bota acá en esta comunidad que, como pueden ver, ya el asfalto colapsó. La señora Cándida, quien vive por acá, tuvo que ubicar estos tubos para evitar que tanto los carros como las motos caigan en este hueco. Ahí se han caído carros. Ahí se cayó la semana pasada a una señora que iba manejando y no vio. ¿Por qué? Porque le quitaron lo que tenía y no observan que tiene nada. Y ahí de todas maneras hay que pasar con cuidado porque eso ahí en verdad se está abriendo demasiado pues.
Entonces eso, bueno, le digo, esto es horrible, horrible. Cuando llueve la situación empeora, porque se genera barro en la calle, lo que hace que a las personas mayores se les dificulte transitar por el sector. Cuando los días son cálidos, hay una gran cantidad de tierra que entra a sus hogares. Habitantes de la calle principal del Mirador también denuncian la rotura de las tuberías de Aguas Blancas una vez le establecen el servicio. Ellos señalan que se trata de falta de mantenimiento. Daniel Álvarez Rojas, Televen. La alcaldía del municipio Crespo del estado Lara trabaja en la recuperación del sitio turístico Los Baños de Guape. Con esta inversión, la alcaldía de Crespo espera posicionar nuevamente a la denominada Perla del Norte como uno de los principales atractivos turísticos de la entidad. En medio de la montaña, un conjunto de piscinas que, bueno, llenan de paz, de emoción, pero de tranquilidad, pero también de sana diversión a todos los que vienen a visitarnos. Quien estará conectada, Posada, que estará conectada por sendero, más de 16 habitaciones conectadas con sendero para el disfrute del turista que se hospeda, tenga derecho y acceso pues también a las piscinas y a este espacio hermoso. Hemos venido trabajando en la recuperación de este espacio, en pintura, remodelación de baños, y de manera progresiva vamos a estar habilitando más espacios dentro de Guape para el sano esparcimiento, para el disfrute y para el gozo del turista, de los turistas que estarán visitando la Perla del Norte. Se espera que para el primer semestre del año, más del 50% de la posada se encuentre operativa para atender a todos los turistas. Desde el estado Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. Este lunes quedó instalada la nueva Junta Directiva del Consejo Legislativo del Estado Monagas para el periodo 2024-2025. La responsabilidad ante el nuevo año parlamentario la asume Reinaldo Astudillo junto a la representante de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Dubiagni Mata, como vicepresidenta, quienes llevarán las riendas de este parlamento desde las comunidades. Hemos nosotros pues sido designados para esta responsabilidad y vamos a trabajar de la mano con la juventud, con todos los sectores de la juventud, para discutir con ellos las principales circunstancias, las principales propuestas que ellos tengan en materia de deporte, de emprendimiento, de producción, de salud. Asimismo, trabajarán en la creación de nuevas leyes. Extendemos nuestros brazos para lo bueno, para construir. Los invitamos a que sigamos aprobando lo que beneficia a todo el pueblo de Monagas, que sigamos aprobando no por mayoría, sino por unanimidad los proyectos en agua, los proyectos en salud, los proyectos en educación, los proyectos en deporte. Eso es lo que hoy reclama, exige y pide el pueblo de Monagas. Puntualizaron que estarán trabajando en una sola línea desde la Asamblea Nacional, Consejo Legislativo, Consejo Municipal y el Parlamento Comunal. Desde el Estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. En Mérida, trabajadores de la Universidad de los Andes protestaron para exigir mejoras salariales. Señalaron que el dinero no les alcanza para cubrir gastos básicos. Obreros, técnicos y docentes rechazaron las malas condiciones en las que deben vivir debido al bajo salario. Afirman que esta situación afecta la calidad de vida no solo de ellos, sino de sus familiares. Recordemos que son más de 600 días sin aumento salarial. El Estado venezolano ha realizado algunos ajustes mediante la vía de las bonificaciones que no tienen incidencia sobre prestaciones sociales, aguinaldos, etcétera, en donde se ha perdido no solo el poder adquisitivo del salario, sino que también se han destruido todos los mecanismos de seguridad social que protegían a los trabajadores, como los seguros de HCM. Nuestro salario quedó en $3 en este momento, lo que para finales de mes los universitarios estaríamos ganando $1, razón por la cual no podemos seguir con este nivel de sobrevivencia, maltratando a nuestra familia. El sistema de salud que garantice la vida y garantice la convivencia normal. Por su parte, los estudiantes señalaron que la falta de presupuesto en la Universidad de los Andes afecta las diferentes carreras que se ofertan en esta casa de estudios. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Un niño de 3 años murió ahogado en un balneario del estado Sucre cuando compartía con sus padres en el lugar.
Los hechos se registraron durante el pasado fin de semana en el municipio Andrés Eloy Blanco. Se pudo conocer por parte de la madre del infante que el niño se le perdió de vista cuando se sumergió en una de las pozas de las mencionadas aguas termales. Tras encontrarlo, familiares lo trasladaron al CDI de Casanay, en donde los médicos desafortunadamente confirmaron el fallecimiento por inmersión. El cuerpo del pequeño fue trasladado hasta la morgue del Hospital Santos Aníbal Dominici en Carúpano por una comisión del 6CPC, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. En Mérida, una pareja fue condenada a 27 años de cárcel por abuso sexual contra sus 5 hijos, todos menores de edad. De acuerdo a las investigaciones, el padre abusaba y maltrataba físicamente a los infantes con edades de entre 3 y 9 años. Además, se conoció que la madre de los pequeños estaba al tanto de los hechos, pero hacía caso omiso. Tras su detención en 2022, el hombre fue imputado por el delito de acto sexual con víctima especialmente vulnerable, de manera continuada y trato cruel en la modalidad de maltrato físico y psicológico continuado, mientras que la mujer fue acusada de omisión por los mismos tipos penales. Los accidentes de tránsito por imprudencia siguen generando víctimas en el estado Zulia. El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, instó a los ciudadanos a acatar las normas de señalización. El accidente en moto donde un niño murió al caer por no usar casco. Otras 2 personas arrolladas, una de ellas víctima de un chofer en estado de ebriedad. Y ahora el caso de la Circunvalación 1. Esto en cuestión de meses. En todos los casos el denominador común fue la imprudencia. No podemos resolver el problema de la conciencia ciudadana si nosotros cada quien no pone de su parte. Otro hogar enlutado en nuestra ciudad. Otro hogar que pierde un ser querido. En relación al accidente donde murió Adriana Mendoza, ya uno de los señalados fue imputado. El alcalde habló sobre la cantidad de contenido en redes. No se fugó, no anda con una maleta, como dijeron que lo vieron, no se escapó. Esas especulaciones son terribles y hacen daño, porque ni siquiera se toman el tiempo para averiguar si eso es así o no. En todo este tiempo se ha puesto en evidencia la enorme anarquía que existe en las principales vías, ya sea por imprudencia o fallas estructurales y de señalización que también han causado accidentes, menos graves, pero siniestros que representan riesgos también. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Quédense con nosotros porque al regreso les informamos que un jefe militar de Hezbollah murió tras ataque israelí en el Líbano. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa anunció estado de excepción en todo el país. Esto luego de que se registraran motines en diversas prisiones tras la fuga de Fito, el líder de la principal banda criminal ecuatoriana. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. La medida incluye toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la tarde por un periodo de 60 días. Quienes incumplan el régimen serán puestos a disposición de las autoridades. Tras el anuncio, el mandatario ecuatoriano se han registrado el rapto de 3 funcionarios policiales, además del incendio de vehículos y detonaciones de explosivos en diferentes partes de ese país. Un trabajador municipal de la ciudad de Lyon, en Francia, murió durante la ola de frío que azota a ese país, donde también se han reactivado planes de emergencia en 3 regiones debido a las bajas temperaturas. Autoridades señalaron que el fenómeno climático ha generado afectaciones en la circulación en las carreteras de departamentos fronterizos con Bélgica. Esto generó el cierre de 16 escuelas, afectando alrededor de 1.500 niños.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció que 7 mujeres y 7 hombres integrarán su gabinete ministerial, esto previo a su investidura el próximo domingo. Afirmó que la principal tarea de los funcionarios será rescatar las instituciones presuntamente involucradas en hechos de corrupción. Asimismo, adelantó que creará una comisión nacional para combatir ese delito en el país. Seguimos. Un jefe militar de Hezbollah perdió la vida al sur del Líbano tras un ataque israelí. Las fuentes de seguridad libanesas detallaron que la muerte del alto mando se dio cuando el auto en el que viajaba fue alcanzado por bombas. Este hecho se produjo horas antes de que el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken llegara a Israel a fin de analizar el conflicto en Gaza e impedir que se extienda hasta el territorio libanés. España decretó el uso obligatorio de las mascarillas en los hospitales y centros de salud público del país a raíz del aumento de infecciones por el virus respiratorio. Esta decisión fue aprobada en medio de una reunión con los representantes de las distintas regiones españolas sobre las acciones a ejecutar para combatir los picos epidémicos. La leyenda del fútbol alemán, Franz Beckenbauer, falleció a los 78 años luego de enfrentar problemas de salud. El Kaiser, como se le apodaba, es considerado una estrella de la disciplina en su país, siendo campeón del mundo en 2 ocasiones, en 1974 como jugador y en 1990 como entrenador. También ganó en 3 oportunidades la antigua Copa de Europa con el Bayern y una Eurocopa con Alemania. En los últimos años, Beckenbauer había estado fuera de la vida pública tras conocerse su deterioro o su deteriorado estado de salud. Paz a su alma. El tenista Rafael Nadal no jugará en el Abierto de Australia, producto de una lesión. Las molestias físicas que aquejaron al español en el ATP no le permitirán disputar el primer Grand Slam del año. Nadal hizo el anuncio a través de sus redes sociales explicando que tras realizarse una resonancia magnética fue diagnosticado con un microdesgarro muscular. Y en el estado Cojedes celebraron la tradicional Misa del Deporte en su edición número 79. Atletas, glorias deportivas, entrenadores, entre otras personalidades, estuvieron presentes en esta tradicional ceremonia que se realiza a nivel nacional con el fin de agradecer los logros obtenidos, así como bendecir y dar inicio al año deportivo. Aprovechando la oportunidad, el gobierno regional reinauguró la piscina semiolímpica del complejo deportivo El Baqueano en el municipio de Tinaquillo, la cual tenía casi 20 años abandonada. Ya comienzan a organizarse los diferentes clubes, ya contratamos estamos en la etapa de contratación de los entrenadores, ya contratamos a uno, estamos en la parte organizativa y bueno, y me complace mucho venir con el gobernador del estado a inaugurar esta piscina y a entregársela al pueblo de Tinaquillo para que todos los tinaquilleros y cojedeños que quieran practicar este deporte pueden venir a hacerlo en próximos días venideros. Me produce gran gusto venir con nuestro alcalde, acompañarlo, a apoyar el deporte en Tinaquillo en esta entrega oficial de esta piscina semiolímpica que, como él bien lo dijo, tenía años de abandono. Nos ha tocado esa tarea, recuperar instalaciones deportivas y recuperar instalaciones culturales, educativas, y el caso de la piscina es sumamente importante y emblemático para lo que nosotros queremos con el deporte, con el crecimiento del deporte, con el crecimiento de los atletas y con el crecimiento de los hombres y mujeres de bien. Desde el estado Cojedes, María Yacibit Bolívar, Televen. Bueno, ya son las 7:32 de la mañana, momento de hacer un nuevo corte para publicidad acá en la primera emisión del noticiero, Gaby. Así es, en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. Ya venimos. Bien, vamos a compartir con Ítalo Atencio, presidente de ANSA, la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. Estamos comenzando, Ítalo, un nuevo año. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, y feliz año, por supuesto.
Bueno, y medir un poco, ¿no?, las cosas. O sea, ya al cerrar el pasado año habíamos conversado acá, un poco haciendo el balance de lo que fue el recorrido casi de 12 meses. Estamos en esta apertura y no sé cómo están ustedes visualizando las cosas, porque una cosa es como la ves tú desde el año pasado y otra cosa es cuando arranca el año como tal. Está despertando el país. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad. Desperezándose, como dicen. Bueno, empezando actividad. Sí. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, conversar contigo, con todas las personas que nos ven hasta ahora en todo el país. ¿Cómo vemos 2024? Es importante concluir cómo vimos el 2023. El 2023 fue un año de crecimiento, pero no cumplimiento de las expectativas. Creo que eso es una buena definición. Sí, eso lo habíamos conversado, Carlos. Entonces, el mes de diciembre fue un mes bueno, pero no fue tan bueno como esperábamos. Sí, y perdón la interrupción, veíamos no el volumen de personas que por lo general uno veía, incluso en el sector que tú representas o en cualquier otro sitio. O sea, eso uno intuye que es golpe y caída del poder adquisitivo, sin duda alguna. Bueno, sin duda alguna, yo creo que la principal oportunidad de mejora que tenemos como país y que va a beneficiar a todos los sectores de la economía es el ingreso, el poder adquisitivo del venezolano. Y eso se vio en diciembre del año pasado. Había gente en centros comerciales, en comercios, en supermercados, comprando, pero no comprando con la misma frecuencia que en años anteriores. Por eso decimos que fue un año. Ojo, y había ofertas. Claro que había ofertas en todos lados. Había ofertas en los comercios, había ofertas en los supermercados. Incluso si recordamos el año pasado cuando conversamos de la cesta ANSA, esa cesta ANSA que mide el consumo de productos alimenticios de limpieza y de uso en el hogar para una familia de 4 personas, bajó de precio en dólares de enero a noviembre, bajó de precio en dólares. Pero a pesar de eso, el crecimiento del sector fue positivo, pero no fue el esperado. O sea, yo creo que eso es una manera de categorizar el año 2023. Hubo también apertura de tiendas, remodelaciones, cambios de modelo de negocio, sí, pero no en la velocidad que esperábamos. ¿Qué esperamos para el 2024? Para el 2024, sí, todas las expectativas de ingresos para el país se mantienen. Eso es vital. Es vital. Hay una correlación directa entre crecimiento. Y una corrección salarial, pero también que es indetenible. Tienen que hacerlo. A lo mejor aprovechan que es año electoral, en fin. Tú sabes cómo se mueven esas cosas. Yo creo que va a venir esa corrección del ingreso del venezolano, pero también hay que hacerla con cuidado porque tenemos experiencias que cuando hacemos correcciones de salarios que no están acompañadas de un incremento de la actividad productiva, automáticamente genera inflación. Claro, sí, el reventón inflacionario viene casi que de inmediato. Y eso es algo que no queremos. Ahora, decías 2024, nivel de expectativas, posibilidad de mejorar el poder adquisitivo de los venezolanos, pero eso lleva a decisiones colaterales, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que va a haber mejoras en el ingreso del país. Tiene que haber mejoras en los ingresos del venezolano. Si eso sucede y hay estabilidad económica, certeza, hay certidumbre de lo que va a suceder, el sector va a crecer y la economía va a crecer. Ahora, si hay ruido en el ambiente, eso va a afectar decisiones que hay que tomar, porque bueno, las decisiones se afectan muchas veces por las expectativas que tenemos. Eso es un tema muy importante en el que tenemos que trabajar los que decimos o opinamos sobre lo que va a suceder sobre información técnica. Opinar con base a datos técnicos de qué es lo que va a decidir, qué es lo que va a suceder. Nosotros pensamos, por ejemplo, que el PIB debería estarse moviendo, si las expectativas de ingresos son las que se plantearon, debería estarse moviendo entre el 8 y 10% en este año. Si ese es el valor, el consumo debería crecer de una manera similar. Si eso pasa y hay un incremento del ingreso, debería pasar un fenómeno de una inflación menor a la esperada. Pero todo eso está en cascada y hay que ver qué decisiones económicas claro, se toman. Porque y es cuáles muy no. prematuro hacer pronósticos. Sí, tú haces una visualización sobre la base de números y algunas proyecciones que puedes tener a mano. Algunos voceros oficiales, por cierto, ya están anunciando un crecimiento de 2 dígitos, apenas despunta este año 2024. Bueno, eso dependerá de la evolución del mercado petrolero internacional y desde luego la recuperación de la producción petrolera venezolana y que las sanciones permitan, aun cuando hay una flexibilización ahora, que ese petróleo pueda ser colocado. Si no, el nivel de ingresos se viene a pique nuevamente. Pero yo creo que este año hay que verlo por cuatrimestres. Hay que verlo con optimismo, pero con cautela. O sea, uno estimar un crecimiento para el año, pero irlo revisando
cada 4 meses. Y cada 4 meses ver si el movimiento va de acuerdo al estimado o si hubo algo en el ambiente económico o en el ambiente internacional que hizo que ese movimiento, que ese crecimiento no fuese lo estimado. Y con base a eso, ajustar. Pero no tomar un número de aquí a diciembre de 2024 y no hacer los ajustes que hay que hacer, porque la experiencia nos dice que esto cambia rápidamente, cada 3 o 4 meses. Claro, está también un nivel de expectativa y de interés. Viene un proceso electoral, se va a escoger un nuevo presidente o la continuidad, no sé si es Maduro acaso el candidato de Maduro nuevamente. Eso es un manto de sombras que hay alrededor de todo ello. ¿Eso podrá incidir en el desarrollo y la evolución económica del año? Siempre tenemos experiencia. Cuando hay año electoral, hay siempre una sensación de prosperidad. Repito, sensación de prosperidad. ¿Por qué? Porque aumenta el gasto público, hay más dinero en la calle, el venezolano tiene cómo invertir ese dinero, cómo gastar ese dinero, pero eso ha traído, y de eso tenemos experiencia, el incremento de la inflación. Eso hay que verlo con cuidado. ¿Va a haber más prosperidad? Seguramente sí, esa sensación, por ser un año electoral, hay un año de expectativas, de promesas, de cosas que se van a hacer, pero hay que verlo con cuidado. Creo que es un año de ver con cautela, con mucho análisis numérico y revisión cada 3 o 4 meses. Sin duda, bueno, Ítalo, vamos a hacer una pausa. Vamos a retornar enseguida. No se retiren de nuestra sintonía con Ítalo Atencio, presidente de ANSA, la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. Bien, continuamos con Ítalo Atencio, presidente de ANSA. Bueno, decías lo que ustedes comienzan a visualizar y la evaluación que tú decías que tendrá que hacerse, sugerías cada 4 meses. De todas maneras, ¿qué medidas debería el gobierno? Supongamos que sea indetenible ese aumento del salario que puede tener una incidencia, un impacto en la inflación. Tienes que tomar medidas colaterales. ¿A tu juicio cuáles pudieran ser? Yo creo que hay 3 medidas muy importantes que hay que tomar para el sector y para la economía en general. La primera es que realmente el crédito bancario sea una herramienta que incentive la economía. El crédito bancario el año pasado terminó en un valor cercano al 1.4% del PIB. En épocas anteriores llegamos a tener hasta 13% del PIB como crédito bancario. Si el crédito bancario se estimula y aumenta, la actividad económica va a tener automáticamente un crecimiento. Eso dependerá de ese famoso encaje legal. Si tú no mueves los porcentajes del encaje legal, además, el crédito no es que tú decretas y ahora hay más dinero. No, la banca también está constreñida y limitada para poder otorgar créditos. Claro, en general la economía se redujo de tamaño y por ende la banca. Creemos que, sin embargo, si hay medidas para incentivar el crédito... Proceso lento. Es un proceso, eso no va a ser de hoy para mañana, pero es un proceso... El año pasado hubo un incremento que este año debería seguir sucediendo. Pero con el tema del crédito, del año pasado pasó un fenómeno muy interesante, que es la figura del financiamiento privado. Grupos de empresarios privados que financian actividades distintas a las que ellos se dedican. Tengo conocimiento de 2 o 3 proyectos que fueron una realidad con ese financiamiento. Por eso ¿El sector se vio beneficiado? Sí, señor. ¿El sector como que representa? Sí, señor. Sí, señor. Y también el comercio en general, porque si hay inversionistas que tienen interés en un sector, bueno, simplemente dan un financiamiento con documentos legales que lo soportan, y esa actividad entonces que no tuvo soporte por el financiamiento de la banca per se, no pudo tener éxito, pudo haberse llevado a cabo. Ese es el primer elemento del financiamiento. El segundo es la carga fiscal. La carga fiscal para el sector representa un 10 a un 11% de la venta. O sea, de cada 100 bolívares que se venden, 10 o 11 se va en carga fiscal. Creemos que la carga fiscal es importante porque es parte del ingreso del país, es parte del presupuesto. Pero debe haber incentivos a aquellas empresas que abren negocios, que generan empleos, que invierten en actividades que son sensibles para el país. Si eso sucede en conjunto con el financiamiento, entonces va a haber un incremento de la economía porque el país va a tener más ingresos de lo previsto el año pasado. Ahora servirá lo de la ley de armonización tributaria, tratar para corregir, digo yo, para buscar un poquito de orden y equilibrio. Claro, esa ley que entra en vigencia, por cierto, entró en vigencia el 1 de enero, la nueva tabla de cálculos de impuestos de las alcaldías. ¿Qué está sucediendo? El año pasado, a finales, se instaló el Comité de Revisión de la Armonización Tributaria. Eso es muy importante para aterrizar cuánto tiene que cobrar cada alcaldía por la actividad económica de las empresas que están allí.
hasta que no veamos esa tabla, bueno, no vamos a saber si eso ayudó. Pareciera que en diseño sí, porque anteriormente pues había distorsiones en cuanto a lo que una alcaldía cobraba y lo que debía cobrar. Eso es muy importante, pero lo otro es que cuando la carga fiscal no es solamente el impuesto municipal, es el impuesto sobre la renta, es el IVA, es el IGTF. El IGTF es un tema pendiente que vamos a seguir planteando, que si se elimina o se reduce va a tener un impacto directo en todo el tema que por cierto, en el sector que tú representas, Ítalo, en algún momento, en algunas operaciones, no se cobraba el 3%. Ahora de repente en todas las operaciones del sector de supermercados se está cobrando el 3%, el impuesto general a las transacciones financieras. Y eso parecería contradictorio con el espíritu mismo de la decisión. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el IGTF, primero, es un impuesto formal, hay que cobrarlo. Hay que cobrarlo. El no cobrarlo es incorrecto. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo cobras y es un impuesto que nosotros pensamos que es regresivo, eso no trae necesariamente un impulso a la economía. Trajo como consecuencia que más bolívares en las cajas registradoras se cobren en vez de divisas. Pero pensamos que hay otras medidas que pudieran ser mejores para lograr que la economía se incentive. Entonces, primero, crédito bancario y segundo, todo el tema de la carga fiscal. Eso pasa mucho, por ejemplo, que si pagabas en efectivo, entonces sí te cobraban en divisas, pero no con la tarjeta internacional. Ahora también lo están cobrando con la tarjeta internacional. Claro, eso debe regularse y lo que hay que hacer es cumplir lo que el marco legal del IGTF establece. ¿Cuál es el tercer elemento de que hay que hacer? Bueno, carga fiscal, crédito bancario, y lo tercero es confianza y certidumbre. Si hay confianza y certidumbre en lo que va a pasar, vendrán inversiones. El empresario planifica. Si tú dices, mira, esto es lo que va a suceder, tú planificas con base a eso, pero si una cosa pasa hoy y otra mañana, no hay manera de planificar. ¿Qué hace el empresario? Se protege. Y esa protección normalmente se traduce en inflación o en menos velocidad de las inversiones que debía hacer. Entonces, por cierto, en tu sector las inversiones van a seguir, van a continuar. ¿Qué información manejas en eso? La información, las nacionales e incluso internacionales. Van a seguir las inversiones nacionales con el mismo nivel del año pasado, probablemente un poco más de velocidad, e inversiones internacionales va a haber. De hecho, tenemos conocimiento de un grupo de Colombia que ha estado recientemente en Venezuela tratando de hacer inversiones para integrarse verticalmente con el sector comercio. Creo que eso va a venir. Va a ser interesante para el sector. La competencia es lo mejor que puede suceder para un sector económico y para el consumidor, porque la competencia hace que haya mayor cantidad de oferta de productos y servicios, y si el consumidor puede decidir, simplemente, él decide dónde va a comprar, y eso trae siempre reducción en los precios. Bueno, muy bien. Bueno, eso es importante, eso último que decías, ¿no? Eso de la competencia que se va a mantener sobre todo en un sector tan solicitado como es el de supermercados y autoservicios. Gracias, Ítalo. Ya habrá oportunidad de repasar, ¿no?, de cómo van realizando, cómo van moviéndose las cosas. Bueno, nosotros mientras tanto nos vamos a una pausa y al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarnos en nuestro acostumbrado recorrido para noticias del espectáculo. Recuerde que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestra red social @loactual_tv en Instagram y mi cuenta @María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios recordándoles que amamos interacción con todos ustedes. Dicho esto, ahora sí damos inicio a las novedades del mundo del espectáculo para comentarles que el cantante venezolano Noret lanzó un adelanto de su próximo disco. Así como lo escuchan, el joven cantautor publicó un pequeño fragmento de una de las canciones que formará parte del trabajo discográfico en el que se encuentra trabajando, por lo que mediante su cuenta de Instagram compartió un audiovisual que acompañó el siguiente texto: tibio, primer post del 2024 y preview del disco. La canción parece estar dirigida para aquellas personas que se encuentran confundidas dentro de una relación de pareja, así como habla de lo difícil que a veces es tomar la decisión de dejar a una persona. Posterior a esa publicación, el artista criollo lanzó un fragmento de lo que al parecer es otro de los sencillos que formarán parte de su más novedosa placa discográfica, afirmando que fue un tema que escribió en 20 minutos, pero que había pensado toda la vida en hacer.
Y me hablas de servicio como si no te sirviera. Y en más informaciones sobre cantantes, les quiero comentar que Michael Bolton canceló varios conciertos tras ser intervenido por un tumor cerebral. El cantautor estadounidense anunció la celebración de varios shows de su gira mientras se recupera de una cirugía. Mediante un comunicado en sus redes sociales, Bolton, de 70 años, reveló que el tumor fue descubierto justo antes de las Navidades, tras lo que tuvo que someterse a una intervención de emergencia que por supuesto fue todo un éxito, por lo que el intérprete escribió lo siguiente: me estoy recuperando en casa rodeado del tremendo amor y apoyo de toda mi familia. Cabe destacar que su recuperación tomará posiblemente unos meses, es por ello que la estrella se tomará un descanso temporal de los conciertos. Y cambiamos de tema. En esta oportunidad quiero comentarles que Cameron Díaz desmintió cualquier vínculo con Jeffrey Epstein tras su mención en documentos judiciales. La reciente desclasificación de documentos relacionados con el caso de Epstein ha sacudido nuevamente los cientos de alta sociedad con la aparición de nombres prestigiosos de celebridades, entre ellos de la reconocida actriz, quien fue rápida en enfrentar las insinuaciones y negó, por supuesto, cualquier relación con el condenado delincuente sexual, resaltando la fiabilidad de sus acusaciones y la reputación de las figuras públicas involucradas. De acuerdo con un comunicado del representante de Díaz, subraya que ella nunca conoció a Jeffrey ni estuvo nunca en el mismo lugar que él y, por supuesto, tampoco tuvo relación alguna con él. La declaración del intérprete de Los Ángeles de Charlie llegó tras la filtración de más de 900 páginas de documentos judiciales, en su mayoría sin ediciones, donde más de 100 nombres de personalidades de alto nivel fueron puestos a la vista del público sin confirmar su implicación en actividades delictivas. Y así, amigos, actuales finalizamos las informaciones. Recuerden seguir sintonizando las emisiones Meridiana Estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros de Noticiero. Adelante. Bueno, cerramos esta primera emisión. Siempre decimos por el día de hoy. Les vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Comenzamos con X, @el_noticiero, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal también son importantes, se las recordamos, @canal_Televen en X y Televen TV en Instagram y en YouTube, con todo sobre nuestra programación. No olviden que también está a su disposición nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y por supuesto, no olvide descargar nuestra nueva aplicación Televen Stream desde su dispositivo, totalmente gratis, para que puedan disfrutar de su canal favorito desde cualquier lugar en el que se encuentren. Esto era más generoso contigo. Sí. Bueno, será hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional. Sigan en sintonía de Televen, tu canal. Bueno, el comentario, como dice por ahí.